cadenaser.com. Es domingo y no hay que trabajar. 5 hijos al parque hay que llevar. Hoy hay cumple, mañana comunión. Todos juntos, qué gran solución. Aprovecha la semana de los monovolúmenes en la red Opel y ven a conocer los nuevos Opel Zafira, Agila y Meriva. Nadie te da más que la red Opel. A vivir que son 2 días. Montserrat Domínguez. Nueve y 38 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Hace ya una semana que a 200 metros de la costa de la pequeña isla italiana de Giglio naufragaba el Costa Concordia, un barco que tenía capacidad para 4.200 personas, con una tripulación que nos da la impresión que no tenía mucha formación para emergencias y que estaba capitaneada por un hombre que, a pesar de sus 30 años de experiencia, asumió riesgos que desencadenaron en parte la tragedia. Hasta el momento hay 12 fallecidos, la última una mujer cuyo cuerpo fue rescatado ayer, y continúa la búsqueda de una veintena de desaparecidos. Resulta difícil de creer que una semana después no sepamos exactamente todavía. Isaías, ya nos llamaba la atención el fin de semana pasado, pero es que una semana después seguimos sin saber exactamente de cuántas personas desaparecidas, que prácticamente son fallecidos también, podríamos estar hablando. Y tú leías esta semana un artículo, El control del pánico, que te llamó mucho la atención. Impresionante, sí. ¿Por qué? Bueno, primero porque teníamos la sensación de que estas cosas pasan de vez en cuando, pero la verdad es que en los últimos años ha habido naufragios de este tipo que terminaron en una tragedia todavía mayor que la del Costa Concordia, y recordarlo ya nos parecía muy impactante. Pero en segundo lugar porque allí se expresaba efectivamente la dificultad que tiene una emergencia como esta, y la distorsión que hay, porque no siempre los equipos de las tripulaciones que manejan estos megacruceros tienen la formación suficiente como para abordarla. Es verdad que en un crucero de 4.000 personas hay gente de muchas nacionalidades, de muchos idiomas. A veces solamente las instrucciones de emergencia, por ejemplo, se contaron en ese artículo, se dan solamente en un idioma o en 2 idiomas, con lo cual tienes a gente desconcertada sin saber qué hacer, no digamos ya nada en un caso de un buque escorado en donde todas las referencias se te pierden de repente. Bueno, enseguida vamos a dar paso al autor de este artículo, pero déjame que haga un pequeño sondeo antes. Chechu, Cristina, Carmen, ¿habéis hecho algún crucero en alguna ocasión? No, nunca. Vaya hombre. No. Ni pienso. No. Ni piensas. No, yo veo un barco desde tierra y ya me mareo. Me preguntaba porque yo sí que tengo entendido, la gente que ha hecho cruceros, que se han hecho simulacros, o por lo menos no sé si es obligatorio o no. Pues lo vamos a preguntar a Baltasar Gil de Gea, que es el autor del control del pánico, es psicólogo y director del Instituto SM de Investigación en Seguridad y Factores Humanos. Nos acompaña desde Radio Asturias. Baltasar, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Es obligatorio hacer simulacros en un viaje en barco, de la misma forma que en el avión es obligatorio dar las instrucciones en caso de emergencia? Sí, es obligatorio, por supuesto. En principio, a las 24 horas de haber embarcado. Ya. En cualquier caso, Baltasar, por lo que leímos en este artículo, dabas a entender que la tripulación no parecía especialmente bien preparada para atender una emergencia. Sí, bueno, nosotros la información de momento la vamos sacando de lo que vamos viendo en los distintos medios de comunicación, en Internet, lo que van diciendo los testigos, porque no estamos en el análisis directo del accidente. Eso son las autoridades italianas y la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos italiana. Pero la situación es que parece, por todos los datos que hay, que efectivamente no se cumplen las normas básicas, no se cumplieron de lo que sería una evacuación de este tipo en cuanto a tiempos de respuesta, tipos de reacción, y todo parece indudablemente estar basado en la formación o la preparación de las tripulaciones para un desembarco de este tipo. Es curioso porque hemos conocido también una grabación hecha, supongo, con un teléfono móvil de alguno de los miembros del pasaje, que muestra a una miembro de la tripulación dando instrucciones a un montón de gente que estaba ya con los chalecos salvavidas, y por lo que se intuyen las imágenes tratando de salir, o desde luego esperando instrucciones sobre qué hacer. Vamos a escucharla. Che noi abbiamo finito di sistemare il problema che abbiamo elettrico, il problema elettrico
dei generatori, tutto sarà calma. Si deciderà di rimanere qui in piedi, va bene pure. Ma io vi chiedo gentilmente di andare in camera e essere tranquilli seduti. Bueno, se entiende bastante Sí, bien. sí, Les sí. pido gentilmente que regresen a sus camarotes, que estén tranquilos y seguros. Todo está bajo control. Ya hemos solucionado el problema eléctrico. Sí, sí, sí. Bueno, Mira, es una decisión que pudo costarle la vida a muchas personas, el volver a su camarote en vez de intentar salir del barco cuanto antes, ¿no? Evidentemente, o sea, vosotros daros cuenta que la situación es tremendamente crítica. Estas tripulaciones tienen que tener una formación básica en control de multitudes, comportamiento humano y emergencias. La situación es terrible en estos casos, donde, por ejemplo, podéis ver a gente con un comportamiento absolutamente inesperado. En un barco de este tipo tú te encuentras con familias, discapacitados, ancianos, niños, personas que como viajan la víctima solas. española, que era un hombre de mallorquín de 68 años que no se encontraba mentalmente muy bien, en muy buenas condiciones. Las historias son dantescas de este accidente y de otros en la historia de los hundimientos marítimos, donde se encuentran niños escondidos debajo de los debajo de las camas en los camarotes, ancianos encerrados con la puerta por dentro, padres y madres que desobedecen totalmente a la tripulación porque vuelven a bajar a los camarotes a buscar a sus familias. Te encuentras a gente que ha tenido que ser literalmente golpeada por la tripulación porque volvían al coche a buscar sus pertenencias. O sea, la situación cuando hay estrés y pánico es muy compleja de gestionar. Pero eso se agrava si no hay una única instrucción por parte de los que deben dar esas instrucciones, porque yo entiendo que algo básico es decir, vayan formando filas porque vamos a salir del barco o vuelvan al camarote. Lo que no puede es que cada miembro de la tripulación diga una cosa diferente. Y yo me imagino que el hecho de que el capitán no estuviera en el barco sí que tuvo una influencia. El capitán o el siguiente o el siguiente o el siguiente, el hecho de que nadie asumiera. Sí, ¿no? Totalmente. El pánico es algo contagioso que se va generando de unos a otros, produce ansiedad, desorientación, percepción de peligro aumentada, no sé, donde tú buscas tu propia seguridad a cualquier precio. Esa situación la tripulación tiene que estar preparada para controlarla. La formación que se les debería de dar es para controlar esas situaciones. Y las clases son los que estáis diciendo. Los mensajes tienen que ser únicos, tienen que ser claros, homogéneos, en idiomas que los entienda la tripulación. Tiene que tener una cierta formación mínima en asertividad. Manejar una multitud es muy difícil de moverla, pero una vez que la has movido es muy difícil de pararla. Baltasar Gil, en este caso estamos hablando de una treintena de muertos. Podríamos estar hablando de 3.000 fácilmente. El hecho de que el mar estuviera en calma y de que estuviera muy cerca de la costa, ¿fue lo que ha salvado la vida del pasaje ante un naufragio como este? Sí. Yo creo que rotundamente sí. Aquí siempre nos acordamos de la Virgen del Carmen. Yo titularía a este accidente después de una semana el milagro del Concordia. Es decir, la diferencia, un accidente es independientemente de sus causas, o la causa del accidente es independiente de las consecuencias. Este mismo accidente, unas millas mar adentro, podría haber sido de proporciones inimaginables, como fue el Estonia, por ejemplo, el vuelco del Estonia con 850 muertos, o como fue el vuelco muy parecido a este del Herald of Free Enterprise con 188 muertos, simplemente porque estaban unas pocas millas más alejados de la costa. Quiero saludar también a Miquel Laburu, que nos acompaña también desde Radio Asturias. Él es capitán de la Marina Mercante, es máster en gestión de contaminación marina y oficial de enlace de la Administración española en las tragedias de los petroleros Prestige y Erika. Miguel Laburu, buenos días. Hola, buenos días. Yo le pregunto a un capitán qué impresión tiene después de haber visto la actuación y de que conozcamos cada vez más detalles del capitán Schettino, el capitán del Concordia. Bien, con las noticias que tenemos, habría que conocer exactamente qué es lo que ha pasado y se irá conociendo, indudablemente. Yo, desde las noticias que conozco, pienso que es una irresponsabilidad enorme y que asumió un riesgo también innecesario, y porque acercarse con un buque de esas características, estamos hablando de un buque en el que caben 3 campos de fútbol prácticamente,
a lo largo. Bien es cierto que es un barco que cala muy poco, cala 8 metros y 20 centímetros aproximadamente, pero que tiene también una obra muerta enorme, es decir, tiene fuera del agua una gran cantidad de barco y a poco que soplara el viento le podía desviar, y yo nunca hubiera hecho esa maniobra de acercarme a una zona rocosa, porque un pequeño desvío en el timón o sencillamente en la deriva del barco pues va a traer un accidente. Sé que esa es una práctica, la de los saludos y demás. Eso le iba a preguntar. Hemos descubierto que es más habitual de lo que pensábamos, ¿no? Fue una infracción fuera de lo común, ¿no? Sí, es una mala práctica, pero efectivamente se lleva a cabo. Sí. Eso desde la clasificación, la Organización Marítima Internacional lo tiene clasificado, la IMO, y el Instituto SM donde trabajamos nosotros, trabajamos con esa clasificación. Es decir, yo quería mandar un mensaje aquí, claro, hay que distinguir, y lo distingue la Organización Marítima, entre lo que son errores humanos y lo que son transgresiones. Claramente no fue un error humano, todo aduce a que no fue un error del capitán, fue una transgresión. Esto tiene una importancia terrible a la hora del análisis final. Daros cuenta que un error es un acto involuntario, donde pueden ser por defectos de memoria, por defectos de atención, pero una transgresión... por una decisión equivocada. Es una decisión equivocada, Exacto. Efectivamente, es una acción voluntaria. Y la IMO, la Organización Marítima, las distingue entre infracciones de rutina o infracciones excepcionales. Claramente todo apunta, Monse, a que todo apunta, insisto, a que fue una infracción de rutina. Y lo que más importante está aquí es que cuando hay una infracción de rutina, no es solo el capitán el responsable de esa infracción. Una infracción tiene causas, y claramente son, cuando hay una supervisión consentidora, en este caso lo había, se sabía que esa práctica se hacía, y la compañía lo permitía. Cuando hay una falta de percepción del riesgo, en este caso lo había por parte del capitán al hacer esa maniobra. Hay una ineficacia en las auditorías y en las inspecciones. Eso no es del capitán. Y eso se traduce en una responsabilidad, porque luego a la hora de dirimir los seguros, qué pagan, a quiénes pagan, es importante. Vamos a recordar un fragmento de una conversación que nos ha dejado a todos atónitos esta semana. Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave, adesso comando io, lei vada a bordo. Ahora mando yo, decía el comandante de Livorno, cuando descubrió que el capitán le estaba hablando desde fuera del barco porque había ido a avisar a su mamá, ¿no?, de que él se encontraba bien. Yo, aparte de las preguntas que nos plantea la situación de Schettino, ¿es razonable, Miguel, que él dijera que esa roca no estaba en las cartas de navegación? No. Lo primero es que él hace una aproximación a la costa excesiva, y sin tener allí ayudas tipo enfilación ni nada de esto, y bien es cierto que cuando el caso de Olurquiola sí había una aguja que no estaba en la carta, pero que se le había pasado a la entonces Comandancia de Marina, pues por parte de varios capitanes de barco, la existencia, y los pescadores también la conocían. Sin embargo, me cuesta mucho creer que allí haya alguna roca que no esté en la carta. Yo creo que simplemente eso parece que lo que sucedió, digo parece porque yo no tengo los datos de la caja negra, que en realidad es una caja naranja, pero bueno, que el barco al caer a una banda siempre se desplaza lateralmente hacia la otra, y probablemente en ese desplazamiento fue cuando tocó y rasgó todos los dobles fondos. Antes apuntaba Baltasar lo de que no era responsabilidad sola del capitán. Esto es muy importante porque la naviera puede perder la limitación de responsabilidad si se logra demostrar que no es una falta del capitán, porque cuando es una falta del capitán los seguros pagan y aquí se ha terminado todo. Con la cosa de que aquí en los barcos los seguros, hablo del seguro de cascos ahora,
porque hay que dividir el seguro de casco, el seguro de la carga o del personal y los seguros de responsabilidad civil. Sí. Y además ahora nos enfrentamos a unos costes muy grandes también, que no solamente indemnizaciones, sino, por ejemplo, ¿quién paga el sacar el barco de donde está? O más importante todavía, en función de lo que hablábamos hace unas horas con Esperanza Mora de Greenpeace, ¿qué se hace con el fuel que está en el barco? Una ruptura completa de los tanques de combustible provocaría un vertido masivo y difícil de prever según las condiciones climáticas. Sería catastrófico para la rica biodiversidad que habita en el parque. Los 300 metros de eslora ya están provocando daños sobre el fondo costero. En opinión de Greenpeace, se debe retirar inmediatamente el fuel del buque y estabilizar el barco a su posición normal mediante el uso de grúas y flotadores. A ver, vamos por partes. Miguel Aburu, ¿se está trabajando ya para extraer el fuel o mientras están los equipos de rescate buscando cuerpos, no es compatible hacer las dos cosas a la vez? Desde mi punto de vista, sí es compatible. La búsqueda de cuerpos es complicada porque son un montón de metros cuadrados, la visibilidad es muy mala, en fin, que es difícil de encontrar esos cuerpos. Por otra parte, lo de la extracción del fuel, pues también es una labor que no es fácil y que lleva un tiempo, porque el fuel, en cuanto baja la temperatura, crece su viscosidad, es casi como una papilla. Entonces, para aspirarlo, además, previamente hay que calentarlo, y después hacer un camino, ¿no?, hasta los tanques. La posibilidad de que viertan, pues no es tan grande, aunque sí existe. El fuel puede salir al exterior a través de los suspiros. Los suspiros son unos conductos que permiten la entrada y salida del aire al tanque para cuando se mete combustible en un tanque, que salga por ese suspiro el aire y no explote el tanque, lógicamente. Y una última cuestión, a la espera de ver qué se hace finalmente con el fuel, ¿se puede enderezar ese monstruo, que son 200 metros de eslora, 17 pisos, 35 metros de altura? ¿Sí que se puede levantar el barco y remolcarlo hasta un sitio seguro? Pues habría que conocer exactamente el alcance de las averías. Sí, es una posibilidad el ponerlo adrizado, es decir, derecho, y después remolcarlo. Es una posibilidad, aunque presenta serias dificultades. Habría que taponar, probablemente meter aire comprimido o grandes balones. De estos se hacen barcos más pequeños. Para equilibrarlo, ¿no? Y hay una cosa más importante que eso, es qué dicen las aseguradoras, porque a lo mejor a la aseguradora le interesa más declarar una pérdida total constructiva, pagar y listo, ¿no? Sí, bueno, pero ¿y se queda ahí el barco de por vida o si no? No, el barco, pues hay otra opción, que es hundirlo, ¿no? Arrastrarlo hacia unas ondas mayores y hundirlo. Esa sería la otra opción. El desguazarlo también es otra opción, pero es un trabajo que provoca bastante contaminación, que es difícil desguazar in situ. En fin, presenta ciertas complicaciones. En fin, la historia va a ser larga. Me imagino que tendremos muchas entregas más, porque en cualquier caso no es una solución que se vaya a adoptar en cuestión de días. A Baltasar le quería preguntar si se hubiera gastado la compañía un poquito menos en el lujo del crucero y un poquito más en la formación de la tripulación, a lo mejor ahora estaríamos hablando de otra cosa. Pues yo estoy convencido de que sí. Mira, haciendo unos pequeñísimos números para la reflexión, un curso estándar que se están dando en todo el mundo de control de multitudes y evacuaciones con grandes escoras le cuesta a cada tripulante aproximadamente, en cualquier escuela europea o de otra parte del mundo, unos 1.000 euros aproximadamente. Toda la tripulación de ese barco son 1.000 personas. Por 1.000 euros estamos hablando de 1 millón de euros. 1 millón de euros que tendrían que gastarse cada 5 años.
ahora mismo están hablando de unas pérdidas directas superiores a los 100 millones de euros, más los seguros, más todo lo demás. Y con unos pequeños números, imaginaros si no merecería la pena. De todas maneras, Baltasar, teniendo en cuenta el número de muertos que nos has hablado en otros naufragios, me parece que esto puede considerarse casi, no precisamente un éxito por cómo se ha llevado a cabo la evacuación, que hemos visto que fue caótica, sino por el hecho de que no se hayan producido más, en ningún caso, porque el número de muertos comparado con otras tragedias similares que has citado, cerca de 800 en el Mar del Norte y en el Báltico, en el Estonia y el Gerald, la verdad es que es... Indudablemente la variable crítica ahí fue la cercanía a la costa. La cercanía a la costa. Pues muchísimas gracias, Miguel Laburu y Baltasar Gil de Gea, por acercarnos esta mañana a conocer un poquito mejor las condiciones en las que se ha producido este accidente y cuáles deberíamos tener todos en cuenta, que es importante también para evitarlo en el futuro. Gracias y buenos días. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues ha sido sin duda uno de los asuntos de la semana, lo que ha despertado, porque tiene tanto el componente humano, Isaías, el del no un error, sino algo más grave, que es un fallo en el juicio, con un dolo clarísimo, más allá de la situación personal en la que estuviera el capitán Schettino, y luego las preguntas sobre si realmente las compañías se gastan en seguridad lo que se deberían gastar, ¿no? Luego las cuentas que ha echado Baltasar son tremendas. Le han oído, pero es muy recomendable leer ese artículo que publicó El País esta semana, El control del pánico. Y como todos nos volvemos locos, tenemos el riesgo de volvernos locos si no hay instrucciones claras, no tenemos claro cómo actuar. Checho Ausín, que tengas una buena semana. Pues muchas gracias, un abrazo para todos. Lo mismo te deseo a ti, Cristina, feliz año del dragón, semana y feliz año. También para ti, Carmen, y que celebréis bien este patrón de los periodistas. ¿Cómo es? ¿Yo gratis no trabajo? Gratis no trabajo. Gratis no trabajo. Isaías Lafuente. Adiós. Continuamos nosotros aquí A Vivir, que son 2 días. En unos minutos vamos a hablar de una técnica nueva, innovadora, que ya se está practicando en algunos hospitales españoles para tratar el cáncer. Es muy interesante, no os lo perdáis. Seguimos aquí en A Vivir hasta ahora. A Vivir, que son 2 días. Montserrat Domínguez.